Hola a todos. Es verdaderamente fascinante arrancar con este análisis, donde vamos a desgranar un tema absolutamente vital para la rehabilitación de fauna silvestre. Hoy nos vamos a centrar en un riguroso informe clínico del biólogo especialista en fauna salvaje, Enric Fuster. Básicamente, este documento pone sobre la mesa unas dudas muy serias sobre los riesgos fisiológicos de alimentar con geles industriales procesados a aves que son insectívoras estrictas, como por ejemplo el vencejo común. A través de las 8 preguntas técnicas que plantea Fuster, todas respaldadísimas en la ecología y fisiología aviar, vamos a descubrir por qué algo que nos parece una solución súper cómoda en el centro de recuperación puede desencadenar consecuencias literalmente fatales. Para que os hagáis una idea clara de la estructura, el informe detalla esta cascada de fallos fisiológicos en 5 fases muy concretas. Primero, el choque osmótico por culpa de los azúcares. Luego, la atrofia que causan las dietas blandas. Pasaremos a la toxicidad de grasas y proteínas. Después, veremos qué ocurre con un intestino desprotegido. Y para terminar, el catabolismo y la debilidad en las plumas. ¡Vamos a ello! Sección 1. Choque osmótico y azúcares. El peligro inmediato de la deshidratación. Imaginad la situación. Un vencejo ingresa en el centro. Lo habitual es que llegue en estado crítico, muy deshidratado. Y aquí es donde este informe lanza su primera pregunta técnica. Queda bastante en el clavo. ¿Cómo se justifica darle un gel atestado de dextrosa a una ave deshidratada? Veréis, meterle un monosacárido hiperodumolar como la dextrosa a un paciente así es peligrosísimo. Si esa cantidad de azúcar supera lo que el intestino puede absorber, se acumula e invierte el gradiente osmótico. Dicho de forma sencilla, en lugar de hidratar al pájaro, el azúcar le roba el agua del cuerpo hacia el tracto digestivo. El resultado, una diarrea fulminante que acelera el colapso renal. Y la clave para entender todo esto es el famosísimo síndrome de realimentación. Resulta que, cuando le das carbohidratos simples a un paciente que viene de un ayuno extremo, provocas una reacción bioquímica en cadena que es incontrolable. El cuerpo del ave suelta un pico brutal de insulina y esto hace que los electrolitos vitales salgan del torrente sanguíneo y se escondan masivamente dentro de las células. Fijaos en la secuencia clínica porque ocurre paso a paso y asusta un poco. Todo empieza con el ave en ayuno extremo. Al darle la dextrosa del gel, ¡pum!, provocas ese pico de insulina. Esto causa un desplazamiento intracelular masivo de electrolitos, lo que al final desemboca en una muerte iatrogénica, es decir, un final fatal provocado directamente por el tratamiento que intentaba salvarle. Y todo esto pasa en cuestión de horas. Pasamos a la segunda pregunta del informe, y esta vez va sobre otro azúcar, la maltodextrina. Fuster se plantea con toda la razón, ¿por qué obligar a un insectívoro estricto a comer un azúcar complejo que literalmente no puede digerir? Evolutivamente, estas aves jamás han convivido con almidones, por tanto, su mucosa intestinal casi no tiene la enzima maltasa, es que sencillamente no tienen la maquinaria bioquímica para procesarlo. Y esta comparación ilustra el problema a la perfección. Por un lado, el gel industrial te mete maltodextrina que, como no se digiere, llega enterita al intestino posterior. Ahí se convierte en un buffet libre, un caldo de cultivo perfecto para bacterias peligrosas como E. coli y Salmonella. Por otro lado, tenemos el intestino del ave, que ante esta disbiosis masiva sufre una destrucción inmunitaria tremenda. Es como si le provocáramos una enfermedad inflamatoria intestinal severa que además le bloquea por completo la absorción de cosas tan esenciales como el calcio. Sección 2. Atrofia por dietas blandas, el estómago perezoso y el tránsito rápido. Vale, supongamos que superamos el riesgo inicial de los azúcares, pues el informe nos advierte de un daño estructural profundo. Aquí viene la tercera pregunta de Fuster, que es fascinante. ¿Cómo compensamos que en la dieta no haya caparazones duros? La molleja de estos insectívoros necesita trabajar, necesita la fricción, la resistencia mecánica de los exoesqueletos de los insectos para mantener su músculo. Darles una dieta blanda o un gel es como no darles absolutamente ninguna resistencia. Y atentos a este número porque es de locos, un 60%. En apenas unos días, sin esa fricción física de los insectos, la molleja puede atrofiarse y perder hasta el 60% de su masa muscular. Imaginad cuando liberemos a esa ave e intente cazar y digerir escarabajos en vuelo. Su estómago atrofiado no va a poder romper esos caparazones. Sufrirá impactaciones gravísimas y tristemente morirá de hambre en libertad. Esto nos lleva a combinar la quinta y octava pregunta del informe, desafiando esa idea tan comercial de la digestión fácil. Estas aves tienen una rigidez evolutiva espectacular, no se adaptan a cualquier cosa. Darles una pastita blanda que resbala por el intestino no les hace ningún favor. En realidad, les apaga por completo sus propios mecanismos digestivos.
Al no haber resistencia, el tránsito digestivo se dispara, va rapidísimo. La comida pasa a tal velocidad que al estómago no le da tiempo a retenerla y ni siquiera se activan los jugos gástricos ni las secreciones biliares. Al fallar estos bucles hormonales, la digestión colapsa. El alimento entra y sale del ave en un suspiro, condenándola a una malabsorción crónica brutal. Sección 3. Toxicidad de grasas y proteínas. Ingredientes poco naturales y estrés orgánico. Pero más allá de si es blando o duro, los propios ingredientes de estos geles suponen un esfuerzo titánico para los órganos internos. La cuarta pregunta va directa a la lógica de la receta. ¿Qué sentido tiene darle subproductos de mamíferos terrestres y aceites vegetales, como el de girasol, a un animal cuya biología está diseñada única y exclusivamente para procesar proteínas y grasas de insectos voladores? El contraste metabólico que vemos aquí es alucinante. Digerir aminoácidos de mamíferos le exige al ave un esfuerzo catabólico bestial, le dispara la filtración glomerular, estresa sus riñones al límite y le provoca hígado graso. Y por si esto fuera poco, los aceites vegetales alteran los lípidos de sus plumas. Sin la grasa de los insectos, las plumas del vencejo pierden su impermeabilidad. Y bueno, todos sabemos que eso es una sentencia de muerte para un pájaro que vive en el aire. Sección 4. Un intestino desprotegido. El rol biomecánico de la quitina entera. Y aquí entramos en un detalle microscópico, pero que le salva la vida. La sexta pregunta toca un punto clave. A ver, aunque un gel te diga que lleva harina de insecto, el proceso industrial de molerlo todo y emulsionarlo destroza por completo la estructura física del exoesqueleto. Así que, ¿por qué privar al ave de lo que es básicamente su escudo protector intestinal por naturaleza? Si miramos a nivel celular, el mecanismo es una pasada. En la naturaleza, la quitina entera, la que no está triturada, llega al intestino y hace de superprebiótico. Alimenta a bacterias buenas que fabrican butirato. Este butirato es oro puro, es combustible metabólico y además activa proteínas vitales como la claudina 1. Estas proteínas literalmente sellan las uniones del intestino, creando un muro infranqueable para las infecciones. Si quitas la estructura intacta de la quitina, les estás abriendo la puerta de par en par a los patógenos. Sección 5. Catabolismo y plumas débiles. El coste de la falta de nutrientes críticos. Llegamos al último eslabón de esta cadena, donde vemos las consecuencias a largo plazo, justo cuando el pollo debería echar a volar. La séptima pregunta aborda este drama metabólico. Crear alas fuertes requiere unos nutrientes muy específicos. Si la mezcla artificial no se los da, el polluelo entra en pánico y empieza a canibalizar, a desintegrar literalmente sus propios músculos pectorales para conseguir energía de emergencia. Y el resultado es esta tragedia. Un vencejo necesita muchísima taurina para su corazón y sus ojos, y metionina y cisteína para la queratina de las plumas. Al no tenerlas, su cuerpo hace una desaminación destructiva de su propio músculo. Esta desnutrición brutal dispara la corticosterona, que es la hormona del estrés, y eso frena en seco la producción de queratina. El final de la historia, plumas superfrágiles que se van a partir en el momento exacto en el que el ave salte al vacío. Conclusión. La matriz de riesgos de los componentes industriales. Para resumir de un vistazo el trabajazo de Enric Fuster, aquí tenéis la correlación clínica exacta entre estos geles y sus riesgos. Es bastante claro. La dextrosa y la maltodextrina te llevan a diarreas osmóticas y disbiosis. Las harinas supertrituradas te atrofian la molleja en un 60%. Los aceites vegetales les quitan la impermeabilidad a las plumas y les destrozan el hígado. Y las proteínas de mamíferos provocan un colapso renal a unas aves que jamás en la historia evolutiva han tenido que procesar algo así. Y quiero cerrar este análisis con una reflexión muy potente que se desprende de estos datos. Viendo las pruebas clínicas, ¿debería la rehabilitación de fauna salvaje seguir ignorando millones de años de estricta evolución biológica solo porque nos resulta más cómodo preparar un gel en la clínica? La biología de un insectívoro aéreo es la que es, no acepta atajos. Si queremos que sobrevivan ahí fuera, tenemos que respetar su naturaleza al 100%. Os dejo con esa reflexión. Creo que es vital que le demos una vuelta.